Mi nombre es Isabela, y mi vida era una secuencia ordenada de rutinas y pequeños placeres hasta que Emilio entró en ella. Nunca imaginé que un cambio en la dinámica familiar pudiera sacudir mi mundo de esta manera. Emilio, el hijo del primer matrimonio de mi padrastro, llegó a nuestra casa con una energía contagiosa y una sonrisa que parecía iluminar cada rincón. Apenas lo conocía cuando se mudó a nuestra casa para estudiar en la universidad local, pero su presencia fue como una brisa fresca en el calor del verano. Su actitud positiva y su capacidad para hacer que todo parezca más ligero pronto me ganaron. Al principio, nos limitábamos a intercambiar palabras corteses y saludos casuales. Pero, a medida que el tiempo pasaba, descubrí que Emilio no era solo un compañero de casa, sino alguien con quien compartía mucho más. Sus historias sobre la universidad, sus sueños y sus risas espontáneas se convirtieron en una parte indispensable de mis días. Empezamos a salir juntos, explorar la ciudad, y nuestras conversaciones se hicieron cada vez más profundas. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, Emilio me contó sobre sus inquietudes y aspiraciones. Su pasión por la vida y su habilidad para ver lo bueno en cada situación eran contagiosas. Empezamos a compartir momentos especiales, una tarde en el parque, una película en casa, o simplemente un café por la mañana. Aunque al principio era simplemente amistad, me di cuenta de que mis sentimientos hacia él estaban cambiando. La conexión que sentía era más intensa de lo que había anticipado. Cada sonrisa suya, cada risa compartida, se convirtió en una chispa que encendía algo en mi interior. No pude evitarlo, estaba empezando a sentir algo más profundo por Emilio, algo que iba más allá de la amistad. La transición de nuestros encuentros casuales a algo más significativo no fue abrupta, sino un proceso gradual que me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en Emilio de esta manera antes de que se mudara a nuestra casa, y la idea de que estos sentimientos pudieran complicar nuestra relación familiar me preocupaba. Pero, a medida que pasaba el tiempo, me resultaba cada vez más difícil ignorar la atracción creciente entre nosotros. La situación se volvió confusa y desafiante, y sentí que nos adentrábamos en un terreno emocionalmente complicado. A medida que nos conocíamos mejor, y las conversaciones se volvieron más personales, la amistad se transformó en algo más profundo. A veces me encontraba perdida en sus ojos, y el simple roce de su mano podía hacer que mi corazón latiera más rápido. La conexión era palpable, y aunque intentaba mantener las cosas en su lugar, las emociones eran imposibles de ignorar. El equilibrio entre el deseo y la realidad se volvió más frágil con cada día que pasaba. Ambos éramos conscientes de que estábamos caminando una línea delgada entre lo aceptable y lo prohibido, y aunque la tensión entre nosotros aumentaba, la complejidad de la situación nos mantenía en un constante tira y afloja. Era una noche tranquila, y la luna llena bañaba el jardín con su luz plateada. Emilio y yo nos habíamos escapado al exterior después de una cena familiar, buscando un momento de tranquilidad lejos del bullicio de la casa. Nos sentamos en una manta extendida sobre el césped, rodeados de las suaves sombras proyectadas por las luces de la calle. Conversábamos sobre sueños, recuerdos y anhelos, mientras la brisa nocturna jugaba con nuestras palabras. La conversación fluía sin esfuerzo, como siempre lo hacía con Emilio. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire. La proximidad de nuestros cuerpos, el suave murmullo de las hojas y el cielo estrellado parecían crear una atmósfera que intensificaba todo lo que sentía. Cada vez que Emilio se reía o me miraba, mi corazón daba un vuelco inesperado. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres hacer en la vida?, preguntó Emilio, rompiendo el silencio que habíamos disfrutado durante unos minutos. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y su voz tenía una calidez que me envolvía. Lo miré, sorprendida por la profundidad de su pregunta. Había algo en su expresión, una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad, que me animaba a abrirme. Sí, a veces, respondí, pero la vida suele desviar nuestros planes. Me gustaría poder encontrar una forma de equilibrar lo que amo con lo que tengo que hacer. Emilio asintió, comprendiendo más de lo que las palabras podían expresar.
Yo solía pensar que las cosas simplemente se daban. Pero he aprendido que a veces hay que luchar por lo que uno realmente quiere, incluso si eso significa enfrentar miedos y hacer sacrificios. Esa conversación, cargada de significado, hizo que el ambiente se volviera aún más íntimo. Sentí una conexión profunda con Emilio, una que iba más allá de lo que habíamos compartido hasta ese momento. La cercanía de nuestros cuerpos y la serenidad de la noche aumentaron la intensidad de la conexión que ambos sentíamos. De repente, Emilio se inclinó hacia mí, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento suave contra mi piel. El silencio se volvió casi palpable, y la tensión entre nosotros se volvió innegable. Me miró con una intensidad que hizo que mi corazón latiera con fuerza. El roce de sus labios contra los míos fue breve, pero en ese instante, la realidad se desvaneció. Fue un beso lleno de emoción reprimida y deseo contenido, un beso que desafió las normas y las expectativas. Cuando nos separamos, el mundo pareció volver a su lugar, pero la sensación persistió. Estábamos en un territorio nuevo, uno donde nuestras emociones se mezclaban con la confusión y el miedo. Ambos sabíamos que lo que acababa de suceder cambiaría todo. La decisión de cómo manejar estos sentimientos, cómo enfrentar la realidad de nuestra situación, se volvía más complicada con cada momento que pasaba. A medida que la noche se desvanecía y el cielo empezaba a iluminarse, el peso de lo que habíamos hecho se asentaba sobre nosotros, dejándonos con un futuro incierto y un corazón lleno de dudas. El amanecer llegó con una sensación de torpeza en el aire. Emilio y yo estábamos sentados en la cocina, intentando actuar con normalidad mientras preparábamos el desayuno. La luz matutina se filtraba a través de las ventanas, llenando la habitación de una claridad que parecía contrastar con la pesadez de nuestras emociones. Hablábamos poco, cada uno perdido en sus pensamientos, tratando de procesar lo que había ocurrido la noche anterior. La tensión entre nosotros era palpable, aunque ambos intentábamos mantener una fachada tranquila. Emilio se movía con una rapidez nerviosa, mientras yo me concentraba en preparar café, evitando mirarlo directamente. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, la conversación era superficial y forzada. Ambos sabíamos que había algo que necesitábamos discutir, pero la idea de enfrentar la realidad era abrumadora. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, un pequeño escalofrío me recorría, recordándome lo cerca que habíamos estado de cruzar una línea que ahora parecía imposible de ignorar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emilio, rompiendo el silencio incómodo. Su voz era suave, y la preocupación en sus ojos era evidente. Me tomé un momento para responder, eligiendo cuidadosamente mis palabras. No estoy segura. Anoche fue intenso. Y ahora, parece que todo ha cambiado. No sé qué hacer con todo esto. Emilio asintió, su expresión reflejando una mezcla de incertidumbre y culpa. Yo también me siento confundido. Lo que hicimos fue inesperado, y ahora no sé cómo manejarlo. No quiero que esto nos cause más problemas. Su honestidad me conmovió, pero también me hizo sentir aún más vulnerable. La idea de hablar con nuestros padres sobre lo que había pasado era aterradora. La relación entre Emilio y yo se había vuelto más complicada de lo que habíamos anticipado, y enfrentarnos a nuestras familias con esta verdad no parecía una opción viable. Decidimos que necesitábamos un plan, una forma de manejar la situación sin agravar el conflicto. Pasamos el resto de la mañana discutiendo posibles enfoques, tratando de encontrar una manera de reconciliar nuestros sentimientos con la realidad de nuestra familia. La conversación se volvió más seria, y nos dimos cuenta de que la solución no era sencilla. Quizás deberíamos mantener esto en privado por un tiempo, sugirió Emilio con cautela. Si tomamos un tiempo para pensar y observar cómo evolucionan nuestras emociones, podríamos encontrar una manera de manejarlo sin causar demasiados problemas. Estuve de acuerdo, aunque la idea de ocultar nuestros sentimientos me resultaba difícil. Sabíamos que la tensión no desaparecería por sí sola, y que el tiempo podría no ser suficiente para resolver el dilema en el que nos encontrábamos. A medida que la mañana avanzaba y la familia comenzaba a despertar, el peso de nuestra decisión se hacía más evidente. La normalidad de nuestras vidas se desvanecía, dejándonos en un limbo emocional que era difícil de navegar.
La perspectiva de enfrentar a nuestros padres con la verdad nos llenaba de ansiedad, pero al menos teníamos la claridad de que necesitábamos actuar con cuidado. La forma en que manejaríamos nuestras emociones y cómo abordaríamos la situación en el futuro era una cuestión que nos preocupaba profundamente. Mientras nos preparábamos para el día, la incertidumbre seguía siendo una sombra constante, recordándonos que lo que habíamos compartido la noche anterior era solo el principio de un camino lleno de desafíos. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad forzada y tensión subyacente. Emilio y yo tratábamos de actuar como si nada hubiera pasado, pero el recuerdo de esa noche bajo las estrellas seguía presente en cada conversación y cada gesto. A veces, una mirada o una risa compartida nos hacía recordar lo que habíamos experimentado, y teníamos que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Nuestro hogar seguía su ritmo habitual, con el vaivén de las rutinas diarias que intentaban sofocar el malestar interno. Los encuentros familiares eran alegres y despreocupados, pero había una sutil distancia entre Emilio y yo. Intentábamos no hacer evidente la carga emocional que llevábamos, pero nuestras miradas y silencios hablaban más que cualquier palabra. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a organizar una cena familiar, Emilio se ofreció a ir al mercado para comprar algunos ingredientes. Aunque la propuesta parecía inofensiva, era una excusa perfecta para pasar tiempo fuera de la casa y dar un respiro a la tensión que había entre nosotros. Me sorprendió lo aliviada que me sentía al tener un momento para pensar sin la presencia constante de Emilio. Mientras preparaba la mesa, mi mente divagaba entre los escenarios posibles y las posibles consecuencias de nuestra situación. La idea de enfrentar a nuestros padres se sentía aún lejana y aterradora, y me preguntaba si alguna vez encontraríamos el coraje para abordar la situación. Poco después, Emilio regresó con las compras y un aire de determinación. «Necesitamos hablar», dijo al entrar, su voz cargada de una seriedad que no podía ignorar. «Creo que hemos estado evitando el tema durante demasiado tiempo». Asentí, sabiendo que la conversación era inevitable. «Sí, tienes razón. Es hora de enfrentar esto». Nos dirigimos al jardín trasero, un lugar tranquilo que solíamos usar para relajarnos. El sol estaba comenzando a ocultarse, y la luz dorada del atardecer bañaba el espacio en una calidez reconfortante. Era el lugar perfecto para una conversación sincera, lejos de las miradas curiosas y el bullicio familiar. «Desde que pasó todo, he estado pensando mucho», comenzó Emilio, su voz grave. «No podemos seguir así, viviendo en esta especie de limbo. Necesitamos decidir qué hacer y cómo enfrentar esto». Lo miré, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé. Yo también he estado pensando en eso. Pero no es solo sobre nosotros, también es sobre cómo afectará a nuestra familia. No quiero causarles dolor». Emilio asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «He estado considerando que, antes de tomar cualquier decisión drástica, deberíamos hablar con nuestros padres. No podemos mantener esto en secreto para siempre. Necesitamos ser honestos, aunque sea difícil». Sus palabras resonaban en mí, y me sentí aliviada de que estuviéramos en la misma página sobre la necesidad de enfrentar la realidad. «Estoy de acuerdo. Tal vez necesitamos encontrar el momento adecuado para hablar con ellos, cuando las cosas no estén tan tensas». Decidimos que hablaríamos con nuestros padres lo más pronto posible, pero también sabíamos que era importante preparar el terreno. La conversación no sería fácil, y necesitábamos reunir el coraje para enfrentar las posibles reacciones. A medida que la noche se acercaba y el cielo se oscurecía, sentí una mezcla de ansiedad y resolución. A pesar de la dificultad que nos esperaba, era un alivio saber que estábamos dispuestos a enfrentar la situación juntos. La tensión en el aire se mantuvo, pero al menos había un plan en marcha. La incertidumbre seguía presente, pero ahora teníamos una dirección y una comprensión compartida de lo que debíamos hacer. El futuro se veía incierto, pero al menos sabíamos que no estábamos solos en este desafío. La siguiente semana transcurrió con una tensión palpable. Emilio y yo estábamos decididos a hablar con nuestros padres, pero aún no habíamos encontrado el momento adecuado. La rutina diaria continuaba, y cada pequeño gesto y conversación se sentía cargado de significado. Cada vez que nos mirábamos, había una silenciosa pregunta: ¿cómo lo abordaremos? Un domingo por la tarde,
decidimos que era el momento de hacerlo. La casa estaba tranquila y parecía ser el mejor momento para tener una conversación seria. Nuestros padres estaban en la sala, disfrutando de un momento de calma después de la comida, y nosotros nos sentamos con ellos en el salón, con la esperanza de que el ambiente relajado facilitara la conversación. Mamá, papá, empecé con voz temblorosa, necesitamos hablar sobre algo importante. Mis padres, siempre atentos y preocupados, notaron de inmediato el tono serio de mi voz. Claro, Isabela, ¿qué sucede?, preguntó mi madre, con una expresión de preocupación en el rostro. Emilio tomó una respiración profunda antes de hablar. Queremos ser sinceros con ustedes sobre algo que ha estado sucediendo. Es una situación complicada, pero creemos que es importante que lo sepan. El ambiente se volvió más tenso. Mi padre frunció el ceño, y mi madre miró a Emilio con curiosidad. ¿Qué es lo que tienen que decirnos?, preguntó mi padre, su voz cargada de inquietud. Nos hemos estado conociendo más y hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro, dijo Emilio, con una sinceridad que apenas contenía su nerviosismo. Sabemos que esto es inesperado y difícil, pero pensamos que merecen saberlo directamente de nosotros. El silencio llenó la habitación mientras mis padres procesaban la información. La sorpresa en sus rostros era evidente, y pude ver cómo luchaban por encontrar las palabras adecuadas. Mi madre fue la primera en hablar, su voz quebrada por la emoción. No sabía que esto estaba ocurriendo. ¿Es inesperado cómo han llegado a esto? Emilio y yo intercambiamos una mirada, buscando la manera de explicar la situación sin causar más dolor. Lo que sentimos es algo que ha evolucionado con el tiempo, expliqué. Nunca quisimos que las cosas llegaran a este punto, pero nuestros sentimientos se volvieron más profundos. Ahora estamos enfrentando la realidad y queríamos ser honestos con ustedes. Mi padre se levantó, caminando de un lado a otro mientras procesaba la noticia. Esto es muy complicado, dijo, su voz llena de frustración. Entendemos que tienen sentimientos, pero esto afecta a toda la familia. No solo se trata de ustedes dos, sino de cómo manejar esto sin causar daño a los demás. La conversación se tornó más profunda y emocional a medida que discutíamos las implicaciones de nuestra relación. Había lágrimas y sentimientos heridos, pero también había un deseo de encontrar una solución que no destruyera lo que habíamos construido como familia. Finalmente, después de horas de conversación, acordamos que necesitábamos tiempo para procesar la situación. Nuestros padres se mostraron dispuestos a intentar entender y aceptar nuestra decisión, pero también pidieron tiempo para adaptarse a la nueva realidad. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, me sentía abrumada por la mezcla de alivio y ansiedad. Habíamos dado el primer paso hacia la resolución, pero la carretera por delante estaba llena de incertidumbre. Emilio y yo enfrentábamos un futuro incierto, pero al menos habíamos sido sinceros con nuestros padres y con nosotros mismos. El camino no sería fácil, pero sabíamos que teníamos que seguir adelante con valentía y honestidad. A pesar del dolor y la confusión, había un sentido de esperanza en el aire. Ahora, el desafío era enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones y encontrar una manera de seguir adelante, manteniendo el respeto y la integridad que nuestra familia merecía. La semana siguiente se sintió como una mezcla de calma tensa y ansiedad latente. Nuestros padres estaban dando señales de estar más abiertos a la idea, pero la preocupación seguía siendo palpable. La vida cotidiana parecía haber adquirido una nueva capa de complejidad, y cada gesto, cada palabra, parecía cargada de un significado más profundo. El sábado siguiente decidimos pasar el día en el parque, una de nuestras actividades favoritas. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza eran un alivio necesario, y teníamos la esperanza de que el entorno relajado nos ayudaría a reflexionar sobre la situación sin la presión de las cuatro paredes de la casa. Mientras caminábamos por el sendero, Emilio y yo manteníamos una conversación tranquila, tratando de centrarnos en las cosas que solíamos disfrutar juntos antes de que todo se complicara. Sin embargo, era imposible no pensar en el impacto de nuestra confesión y en cómo podríamos hacer que nuestros padres aceptaran nuestra relación de la mejor manera posible. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Emilio, rompiendo el silencio mientras avanzábamos por un sendero bordeado de flores. Un poco aliviada, respondí, mirándolo de reojo.
Al menos lo hemos dicho todo, pero la situación sigue siendo difícil. Me preocupa cómo reaccionarán mis amigos y el resto de la familia. Emilio asintió, entendiendo mi preocupación. Lo sé. La reacción de nuestros padres fue solo el primer paso. Ahora tenemos que enfrentarnos a las reacciones del resto de nuestra familia y amigos. La gente no siempre acepta los cambios con facilidad. Nuestros pensamientos se dirigieron a lo que vendría a continuación. Sabíamos que nuestro próximo desafío sería lidiar con las posibles reacciones de quienes estaban más alejados de la situación inmediata. Era difícil imaginar cómo se sentirían nuestros amigos y familiares cuando supieran la verdad. A medida que avanzábamos, la conversación se volvió más personal y reflexiva. Hablamos sobre nuestras esperanzas y miedos, y compartimos los sueños que teníamos para el futuro. Era un ejercicio de honestidad que nos ayudaba a mantenernos conectados, incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía desmoronarse. Al llegar a un claro del parque, encontramos un banco y nos sentamos, observando el paisaje tranquilo. Era un respiro de la agitación emocional que habíamos experimentado. Emilio tomó mi mano en un gesto de apoyo, y nos sentamos en silencio, permitiendo que el momento hablara por sí mismo. ¿Qué pasa si no logramos que todos acepten nuestra relación?, preguntó Emilio, su voz llena de preocupación. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de la pregunta. Pero lo que sé es que no podemos dejar que el miedo a lo desconocido nos detenga. Lo que sentimos el uno por el otro es real, y eso es lo que realmente importa. La tarde pasó sin mayores incidentes, y el tiempo que pasamos juntos en el parque nos dio una perspectiva más clara. Sabíamos que el camino por delante no sería fácil, pero también entendimos que teníamos que enfrentarlo juntos, sin dejar que el miedo nos separara. Al regresar a casa, el ambiente seguía siendo tenso, pero había un sentido renovado de determinación en el aire. La conversación con nuestros padres había sido un paso importante, pero aún quedaban muchas más conversaciones y desafíos por venir. Nuestra relación había cambiado para siempre, y ahora debíamos enfrentarnos a las repercusiones de nuestras decisiones con valentía y sinceridad. La noche se acercaba, y el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, había una sensación de esperanza en el aire, una promesa de que, a pesar de las dificultades, encontraríamos una manera de superar los obstáculos y construir un camino que fuera verdadero para nosotros. La mañana del lunes trajo consigo una nueva ola de incertidumbre. Emilio y yo habíamos decidido que el siguiente paso sería hablar con nuestros amigos más cercanos. Sabíamos que su opinión sería crucial en este proceso, ya que ellos eran parte integral de nuestras vidas. Nos dirigimos a la cafetería local, un lugar que siempre había sido nuestro refugio para charlas sinceras y momentos de relajación. A medida que entrábamos, nuestros amigos ya estaban esperándonos en una mesa del rincón. Laura, mi amiga de toda la vida, y Tomás, el mejor amigo de Emilio, nos recibieron con sonrisas y abrazos. La atmósfera era cálida, pero yo podía sentir un nudo en mi estómago. Teníamos que ser honestos, pero no sabíamos cómo reaccionarían. «Qué bueno verlos», exclamó Laura mientras nos sentábamos. «¿Qué hay de nuevo?». Emilio y yo intercambiamos miradas, sabiendo que era el momento de hablar. Decidimos que yo tomaría la iniciativa. «Hay algo importante de lo que necesitamos hablar con ustedes», comencé, tratando de mantener la calma. «Es algo personal, pero creemos que es crucial que lo sepan». Tomás y Laura se miraron entre sí, notando la seriedad en nuestras voces. «¿De qué se trata?», preguntó Tomás, su curiosidad evidente. Respiré hondo antes de continuar. Emilio y yo hemos estado pasando mucho tiempo juntos y hemos desarrollado sentimientos más profundos el uno por el otro. Lo que quiero decir es que estamos en una relación, y queríamos ser sinceros con ustedes sobre esto. El silencio que siguió fue palpable. Laura dejó de sonreír y se quedó mirando fijamente, mientras Tomás fruncía el ceño, procesando la información. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperábamos sus reacciones. Laura fue la primera en hablar, su voz suave pero firme. «¿Relación? ¿Están hablando en serio?». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. «Sí, lo estamos. Sabemos que esto es complicado, pero queríamos ser transparentes con ustedes». Tomás tomó un sorbo de su café,
tratando de encontrar las palabras adecuadas. Esto es inesperado, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Han pensado en cómo afectará esto a todos? La pregunta de Tomás tocó una fibra sensible. Lo hemos pensado mucho, respondió Emilio. Sabemos que no es fácil y que puede causar problemas, pero también sabemos que lo que sentimos no se puede ignorar. Solo queríamos que lo supieran directamente de nosotros. Laura miró a Emilio, y luego a mí, con una mezcla de preocupación y comprensión. Quiero decir, esto es difícil de aceptar, pero también entiendo que no se puede controlar lo que uno siente. Lo importante es cómo manejan esto y cómo piensan enfrentar las posibles consecuencias. Tomás asintió, aunque su expresión seguía siendo reservada. Sí, me preocupa cómo esto podría afectar nuestra dinámica como grupo y nuestra relación con nuestros padres. Pero, si esto es lo que realmente sienten, tienen derecho a seguir sus sentimientos. El alivio de escuchar palabras de comprensión fue palpable, aunque sabíamos que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La conversación continuó con preguntas y preocupaciones, y tratamos de abordar cada una con la mayor honestidad posible. A lo largo de la charla, Laura y Tomás expresaron sus preocupaciones, pero también ofrecieron su apoyo, reconociendo la valentía que significaba enfrentar esta situación. Cuando la conversación llegó a su fin, había un entendimiento renovado entre nosotros. La aceptación no fue inmediata ni completa, pero había un compromiso de tratar de entender y apoyar. Emilio y yo salimos de la cafetería con una mezcla de emociones, agradecidos por el apoyo de nuestros amigos, pero conscientes de que aún teníamos mucho que enfrentar. La noche se acercaba, y con ella, la necesidad de preparar la próxima etapa de nuestro viaje. A medida que la cafetería se vaciaba y el sol comenzaba a ponerse, Emilio y yo sabíamos que lo más difícil aún estaba por venir. Sin embargo, también sentíamos que, al menos por ahora, habíamos dado un paso importante hacia el futuro que deseábamos construir juntos. Esa noche, el aire estaba cargado de incertidumbre mientras regresábamos a casa. La conversación con Laura y Tomás había sido reveladora, y aunque sabíamos que habíamos dado un paso importante, el peso de las decisiones que debíamos tomar seguía presente. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos mientras Emilio y yo caminábamos por el sendero hacia la casa, cada uno sumido en sus propios pensamientos. ¿Cómo crees que reaccionarán nuestros padres cuando se enteren?, preguntó Emilio, rompiendo el silencio. Su voz estaba llena de preocupación, y podía sentir el mismo nudo en mi estómago que él estaba experimentando. No estoy segura, respondí, tratando de mantener la calma. Pero sabemos que debemos ser honestos con ellos. Aunque tememos su reacción, es algo que no podemos seguir ocultando. Llegamos a la entrada de la casa y subimos las escaleras en silencio. El hogar estaba tranquilo, y el sonido de nuestras respiraciones se sentía amplificado en la calma nocturna. Entramos en la sala de estar, donde el ambiente familiar y acogedor parecía una ironía frente a la seriedad de nuestra situación. Quizás podríamos hablar con ellos en la mañana, sugirió Emilio, mientras se sentaba en el sofá. ¿Darnos tiempo para pensar en cómo lo diremos? Asentí, agradecida por la sugerencia. Sí, eso suena bien. Necesitamos ser cuidadosos con nuestras palabras y pensar en cómo presentar la situación para que puedan entendernos. Nos sentamos juntos, y aunque la conversación se desvió a otros temas para intentar relajarnos, la tensión seguía presente. Cada risa y cada palabra parecía una distracción temporal del problema inminente que enfrentábamos. Mientras la noche avanzaba, finalmente decidimos que era hora de dormir y nos dirigimos a nuestras respectivas habitaciones. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una luz que parecía más brillante de lo habitual, como si intentara darnos un impulso de optimismo. La conversación con nuestros padres era inevitable y había llegado el momento de enfrentarlo. Nos encontramos en la cocina, preparando un desayuno que parecía insípido debido a la ansiedad que sentíamos. Cuando nuestros padres bajaron, notaron de inmediato nuestra tensión. ¿Todo bien?, preguntó mi madre, su mirada preocupada al ver nuestras expresiones. Emilio y yo intercambiamos una última mirada de entendimiento antes de hablar. Hay algo importante que necesitamos decirles, comencé, tratando de mantener la voz firme. Mi madre y mi padre se sentaron, notando la seriedad en nuestro tono.
Emilio se aclaró la garganta antes de hablar. Queremos ser honestos con ustedes. Hemos estado en una relación durante un tiempo, y sabemos que esto puede ser complicado. El silencio se instaló en la habitación. Mi padre frunció el ceño y mi madre dejó de servir el café, su mano temblando ligeramente. ¿Qué quieres decir con una relación?, preguntó mi padre, con la voz llena de incredulidad. No solo somos amigos, expliqué, con el corazón latiendo en el pecho. Hemos desarrollado sentimientos profundos el uno por el otro, y queríamos que lo supieran directamente de nosotros. Mi madre se pasó una mano por el rostro, claramente abrumada. Esto es mucho para asimilar. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué no nos lo dijeron antes? Era difícil, respondí, tratando de explicar. No queríamos causar problemas, pero entendemos que esto es importante. Lo sentimos si esto les sorprende, pero queríamos ser honestos. La conversación se volvió intensa y emotiva. Mis padres expresaron su preocupación por cómo esto afectaría la dinámica familiar y nos hicieron preguntas difíciles sobre nuestro futuro juntos. Aunque hubo momentos de tensión, también hubo espacio para la reflexión y el diálogo. A medida que la conversación avanzaba, empezamos a ver atisbos de comprensión y aceptación, aunque el camino hacia la reconciliación aún estaba lleno de obstáculos. La reacción inicial fue de sorpresa y dolor, pero a medida que el día avanzaba, había momentos de apertura y entendimiento. Sabíamos que no era el final de la conversación, sino solo el comienzo de un proceso largo y complicado. A pesar de las dificultades, sentíamos un alivio al haber dado este primer paso. La noche llegó nuevamente, trayendo consigo la oportunidad de reflexionar sobre el día y prepararnos para lo que vendría. Emilio y yo nos encontramos en la terraza, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Aunque el futuro era incierto, sabíamos que estábamos listos para enfrentar los desafíos juntos, con la esperanza de construir un camino hacia adelante que, a pesar de sus dificultades, nos llevaría hacia un entendimiento más profundo y una relación más sólida. El día siguiente fue un torbellino de emociones. A medida que pasaba el tiempo, nuestras familias comenzaron a procesar la noticia y a lidiar con sus sentimientos. La tensión era palpable en el ambiente, pero también había un rayo de esperanza en la forma en que estábamos tratando de encontrar un terreno común. Esa mañana, decidimos dar un paseo para despejar nuestras mentes. Emilio y yo caminamos por el parque cercano, buscando un momento de calma en medio del caos. El sol brillaba y la gente pasaba a nuestro alrededor, pero nos sentíamos aislados en nuestra propia burbuja de ansiedad y expectativa. ¿Cómo te sientes hoy?, le pregunté a Emilio, intentando sonreír a pesar de la pesadez que sentía en el pecho. No estoy seguro, respondió él, mirando al horizonte. Hay tantas cosas que aún no entendemos. A veces me siento abrumado por la magnitud de lo que hemos hecho. Lo sé, dije, apretando su mano con un gesto de apoyo. Pero al menos hemos dado el primer paso. Ahora tenemos que ser pacientes y darle tiempo a nuestros padres para procesar todo esto. Emilio asintió, su expresión se suavizó un poco al ver que estaba en la misma sintonía. Tienes razón. Quizás necesitemos encontrar una forma de mostrarles que esto no solo se trata de nosotros, sino de la vida que queremos construir juntos. Cuando regresamos a casa, encontramos a nuestros padres en la sala, cada uno inmerso en sus pensamientos. La conversación había sido dura y emocional, pero sentíamos que había sido un primer paso hacia el entendimiento. Había momentos de silencio y de tensión, pero también signos de apertura a medida que discutíamos cómo podríamos manejar esta nueva dinámica. Queremos darles tiempo para procesar todo esto, dije, dirigiéndome a mis padres. Sabemos que no es fácil y que habrá preguntas y preocupaciones. Estamos dispuestos a hablar y a escuchar. Mi madre se acercó, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Lo que más queremos es que sean felices, pero esto es inesperado. Necesitamos tiempo para entender cómo encajará esto en nuestras vidas. Mi padre asintió, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. Sí, vamos a necesitar tiempo para adaptarnos. Pero lo importante es que han sido honestos con nosotros, y eso es algo que valoramos. El diálogo continuó a lo largo del día, con momentos de tensión seguidos de conversaciones más constructivas.
A medida que la noche se acercaba, nos encontramos en la cocina, preparando la cena juntos como una forma de mantenernos ocupados y tratar de restablecer un sentido de normalidad. Mientras cocinábamos, Emilio y yo conversábamos en voz baja sobre la situación y nuestras esperanzas para el futuro. Aunque el camino aún era incierto, estábamos decididos a enfrentar los desafíos juntos. La honestidad y la comunicación se habían convertido en nuestras herramientas más valiosas, y sabíamos que necesitaríamos usarlas constantemente mientras navegábamos por este nuevo capítulo de nuestras vidas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentía cansada pero esperanzada. Aunque había muchas preguntas sin respuesta y desafíos por delante, el hecho de que habíamos tomado el primer paso hacia la apertura y el entendimiento era una señal positiva. Emilio y yo nos acurrucamos en la cama, el silencio de la noche envolviéndonos mientras reflexionábamos sobre lo que significaba nuestra relación y cómo podríamos seguir adelante. Nos enfrentábamos a un futuro incierto, pero con el apoyo mutuo y la disposición para enfrentar la realidad, estábamos listos para enfrentar los desafíos que nos esperaban. El amor y la conexión que compartíamos eran fuertes, y estábamos decididos a luchar por ellos, sin importar las dificultades. La esperanza de un futuro en el que pudiéramos construir una vida juntos seguía iluminando nuestro camino, incluso en medio de la oscuridad. El tiempo pasó y los días se convirtieron en semanas. A pesar de la dificultad de la situación, Emilio y yo encontrábamos consuelo en los pequeños momentos que compartíamos. La convivencia diaria y los paseos en el parque se convirtieron en nuestra forma de mantenernos conectados y recordar por qué habíamos decidido seguir adelante a pesar de las adversidades. Una tarde, decidimos visitar un café local que solíamos frecuentar. Era uno de esos lugares acogedores, con ventanas grandes que dejaban pasar la luz del sol y una atmósfera tranquila que invitaba a la reflexión. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, con una vista del parque que solíamos recorrer. ¿Cómo te sientes ahora?, le pregunté a Emilio mientras nos servían nuestras bebidas. Un poco mejor, respondió él, tomando un sorbo de su café. Hablar con nuestros padres ha sido difícil, pero creo que estamos empezando a encontrar un equilibrio. Mi padre está intentando comprenderlo, y mi madre, bueno, aún está en proceso, pero al menos están dispuestos a escucharnos. Eso es un buen comienzo, dije, tratando de animar la conversación. Creo que necesitamos seguir siendo pacientes y darles espacio para adaptarse. No podemos apresurar este proceso. Emilio asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y preocupación. Sí, creo que lo que más necesitamos ahora es tiempo. Y también, intentar encontrar maneras de mostrarles que nuestra relación no va en contra de lo que ellos desean para nosotros, sino que es una parte importante de nuestras vidas. Mientras hablábamos, noté que el ambiente en el café era diferente al de los días anteriores. Había una sensación de calma que no habíamos experimentado en mucho tiempo, y eso nos ayudó a relajarnos un poco. A medida que la conversación avanzaba, comenzamos a hablar de nuestros planes futuros y de cómo podríamos empezar a construir una vida juntos a pesar de los desafíos. ¿Algún día te has imaginado cómo sería nuestra vida si todo esto saliera bien?, preguntó Emilio, su tono era suave y contemplativo. Sí, respondí, sonriendo. Pensando en cómo sería tener un hogar propio, tal vez cerca de aquí, donde pudiéramos estar cerca de nuestros amigos y familiares. Y también en cómo podríamos seguir apoyándonos mutuamente en nuestras carreras y en nuestros sueños. Me gusta esa idea, dijo Emilio, tomando mi mano con un gesto afectuoso. Creo que es importante tener una visión para el futuro, algo que nos mantenga enfocados en lo que realmente queremos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el café se llenaba de un tono dorado que me hizo sentir que, a pesar de los desafíos, había un brillo de esperanza en nuestro camino. La tarde en el café fue un pequeño respiro en medio de la tormenta, y nos ayudó a reafirmar nuestro compromiso de enfrentar los obstáculos juntos. A medida que nos levantábamos para irnos, Emilio me miró con una sonrisa sincera. Gracias por estar a mi lado durante todo esto. No puedo imaginar hacerlo sin ti. Y yo agradezco tenerte a ti, respondí, devolviendo su sonrisa. Vamos a seguir adelante, paso a paso. Lo que tenemos es valioso, y estoy dispuesta a luchar por ello. El camino de regreso a casa estaba iluminado por las luces del atardecer,
y aunque sabíamos que aún quedaba mucho por resolver, nos sentíamos un poco más fortalecidos por la conexión que compartíamos. La incertidumbre seguía presente, pero también había una sensación renovada de esperanza y determinación. Nos enfrentábamos a lo desconocido, pero juntos, estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que se nos presentara. El día siguiente fue nublado, y el cielo parecía reflejar la tensión que aún persistía en nuestras vidas. Emilio y yo continuábamos con nuestra rutina, intentando mantener la normalidad en medio de la tormenta emocional. Sin embargo, el peso de las conversaciones pendientes con nuestros padres seguía presente en cada uno de nuestros gestos y palabras. Esa mañana, decidí hacer una pausa en la rutina y dar un paseo por el parque cercano. La frescura del aire y el sonido de las hojas susurrando al viento eran un recordatorio reconfortante de la tranquilidad que anhelábamos recuperar. Mientras caminaba, me encontré con la misma banca donde Emilio y yo habíamos compartido nuestras primeras conversaciones profundas. Me senté allí, dejando que mis pensamientos fluyeran libremente. De repente, una voz conocida me sacó de mi ensimismamiento. «Isabela, ¿todo bien?» Era Daniel, un amigo de la universidad que había estado al tanto de parte de mi situación. Lo saludé con una sonrisa forzada, tratando de aparentar normalidad. «Hola, Daniel». «Sí, solo necesitaba un poco de aire fresco, ¿qué tal tú?» Daniel se sentó a mi lado, notando de inmediato mi estado de ánimo. «Parece que tienes mucho en mente, ¿quieres hablar de ello?» La amabilidad de Daniel me hizo sentir un poco más ligera, y sin pensarlo mucho, empecé a contarle sobre los desafíos que Emilio y yo estábamos enfrentando. Hablé de las conversaciones difíciles con nuestros padres, de la incertidumbre sobre nuestro futuro y de la carga emocional que llevábamos. «Lo que estás viviendo no es fácil», comentó Daniel, escuchando con atención. «Es complicado cuando te enfrentas a algo que desafía las expectativas de los demás, especialmente cuando involucra a personas cercanas a ti. Pero lo importante es que estás siendo sincera contigo misma y con Emilio. Eso ya es un gran paso». Su perspectiva me dio una nueva forma de ver las cosas. Aunque no podía cambiar la realidad de nuestra situación, al menos podía apreciar el valor de la honestidad y la comunicación. Mientras hablábamos, sentí un alivio momentáneo, como si parte del peso que llevaba sobre mis hombros se hubiera aligerado. Al finalizar la conversación, Daniel se ofreció a ayudarme en cualquier forma que pudiera. «Si necesitas algo, ya sea para hablar o para distraerte un poco, cuenta conmigo. A veces, compartir lo que sientes puede hacer una gran diferencia». Agradecí sinceramente su apoyo. «Gracias, Daniel. Realmente lo aprecio. A veces, solo tener a alguien que escuche puede ser muy reconfortante». Después de nuestra conversación, me sentí un poco más preparada para enfrentar el día. El parque, que antes me había parecido un lugar de reflexión solitaria, se había convertido en un espacio de renovada esperanza y apoyo. La perspectiva de Daniel me recordó que no estábamos solos en nuestra lucha, y que, a pesar de las dificultades, había gente dispuesta a ayudar y a entendernos. Al regresar a casa, Emilio me recibió con una sonrisa preocupada, notando que algo había cambiado en mi actitud. «¿Cómo fue el paseo?» «Fue bien», le respondí, aliviada de verlo. Hablé con Daniel sobre lo que estamos pasando. Me hizo darme cuenta de que no estamos completamente solos en esto, y que hay personas que realmente se preocupan por nosotros. «Mealegra escuchar eso», dijo Emilio, abrazándome con ternura. «A veces, sentir ese apoyo externo puede hacer una gran diferencia». Esa noche, mientras estábamos sentados juntos en la sala, con el sonido de la lluvia cayendo suavemente afuera, nos sumergimos en una conversación sobre nuestros próximos pasos. A pesar de la incertidumbre, estábamos decididos a enfrentar lo que viniera con valentía y a seguir construyendo nuestra vida juntos, sabiendo que contábamos con el apoyo de aquellos que nos rodeaban. La lluvia se convirtió en un símbolo de las emociones que habíamos enfrentado, y en su cadencia, encontramos un pequeño consuelo. Los días siguieron pasando con una mezcla de normalidad y nerviosismo, y la anticipación de la conversación que debíamos tener con nuestros padres se mantenía en el aire. Cada intento de hablar sobre el tema con Emilio se convertía en una conversación a medias, siempre pospuesta por la necesidad de encontrar el momento perfecto.
Sabíamos que la decisión de abordar la situación de frente era inminente, pero la idea de enfrentarnos a las posibles reacciones nos intimidaba. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, Emilio rompió el silencio con una expresión decidida. Isabela, creo que ya es hora de hablar con nuestros padres. No podemos seguir posponiéndolo. ¿No es justo para ellos ni para nosotros? Lo miré, notando la determinación en sus ojos. Sí, tienes razón. He estado pensando mucho en cómo hacerlo, y creo que deberíamos elegir un momento en el que estemos todos tranquilos, para que puedan entendernos mejor. Emilio asintió, mientras comenzaba a cortar las verduras. Podríamos invitarlos a cenar este fin de semana. Sería una oportunidad para hablar en un ambiente relajado y familiar, ¿qué opinas? La idea parecía sensata. A pesar de mi nerviosismo, me sentí aliviada al tener un plan concreto. Me parece bien. De esa manera, podemos explicar todo con calma y escuchar sus puntos de vista. No será fácil, pero al menos podremos afrontar la situación juntos. Esa noche, después de la cena, preparé una invitación formal para nuestros padres. Decidí que sería mejor presentarles el asunto con claridad, para evitar malentendidos. En la invitación, les pedimos que se unieran a nosotros en una cena en casa el sábado por la noche, mencionando que había algo importante que deseábamos discutir. El sábado llegó, y la casa estaba en su mejor estado. Preparé una cena especial con la esperanza de que el ambiente acogedor pudiera suavizar el impacto de la conversación. Emilio y yo estábamos listos, con el corazón acelerado y la mente llena de expectativas. A medida que se acercaba la hora de la cena, las primeras señales de nerviosismo comenzaron a aparecer. Emilio y yo intercambiamos miradas de complicidad, buscando fuerzas en la compañía del otro. La llegada de nuestros padres fue puntual, y el saludo inicial fue lleno de abrazos y sonrisas que trataban de enmascarar el peso de lo que estábamos a punto de decir. Mientras nos sentábamos a la mesa, traté de mantener una conversación ligera para relajar el ambiente. La cena fue agradable, con risas y anécdotas que, aunque reconfortantes, también acentuaban la tensión subyacente. Finalmente, llegó el momento de abordar el tema. Queríamos hablar con ustedes sobre algo importante, comencé, tratando de sonar lo más calmada posible. Sabemos que esto puede ser inesperado, pero es algo que necesitamos compartir. Emilio me tomó la mano con un gesto de apoyo, y continué. A lo largo del tiempo que Emilio ha estado viviendo con nosotros, hemos desarrollado una conexión muy profunda. Esto ha llevado a que nuestros sentimientos se vuelvan más intensos, y aunque sabemos que esto es difícil de entender, queríamos ser completamente honestos con ustedes. La reacción de nuestros padres fue variada. Mi madre, con una expresión de sorpresa y preocupación, tomó un sorbo de su bebida mientras procesaba la información. Mi padre, aunque inicialmente atónito, intentó mantener una actitud comprensiva, observando atentamente a Emilio y a mí. La conversación que siguió fue intensa, llena de emociones y preguntas. Nuestros padres intentaron comprender nuestros sentimientos y las circunstancias que nos habían llevado a esta situación. Hubo momentos de tensión, pero también de sinceridad y reflexión. Durante la cena, cada palabra, cada gesto, y cada silencio se sintieron cargados de significado. A medida que compartíamos nuestras emociones y explicaciones, la conversación se transformó en una oportunidad para expresar nuestras preocupaciones y expectativas. Al final de la noche, aunque no había respuestas definitivas ni soluciones inmediatas, al menos había comenzado un diálogo importante. La sinceridad de nuestra conversación había abierto la puerta a una comprensión más profunda, y aunque el futuro seguía siendo incierto, el primer paso hacia la resolución había sido dado. Mientras nuestros padres se despedían, Emilio y yo nos quedamos en la cocina, contemplando el esfuerzo que habíamos puesto en enfrentar la realidad. Aunque sabíamos que aún quedaba mucho por resolver, también reconocimos que habíamos dado un paso crucial hacia la construcción de un futuro en el que nuestras decisiones y sentimientos pudieran ser aceptados y entendidos. El domingo por la mañana, el ambiente en casa se sentía diferente. Aunque el peso de la conversación del sábado seguía presente, había una sensación de alivio en el aire. Emilio y yo nos despertamos temprano, listos para enfrentar el día y analizar las reacciones de nuestros padres.
El silencio en la cocina mientras preparábamos el desayuno era tranquilizador y lleno de reflexión. Las palabras de nuestros padres resonaban en mi mente, y me preguntaba cómo se sentirían al respecto después de procesarlo todo. Emilio parecía igualmente pensativo, y ambos sabíamos que enfrentar las posibles consecuencias sería la siguiente etapa crucial. Mientras comíamos, Emilio rompió el silencio con un tono decidido. Creo que lo más importante ahora es darles tiempo para asimilar lo que les dijimos. La reacción inicial puede no ser la definitiva. Es posible que necesitemos ser pacientes mientras ellos procesan todo esto. Asentí, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Sí, tienes razón. Necesitamos permitirles que encuentren su propio ritmo para aceptar la situación. Lo que más importa es que seguimos siendo honestos y abiertos. Decidimos darles espacio para reflexionar y nos enfocamos en nuestras propias actividades. Emilio se dedicó a estudiar para sus exámenes, mientras yo me sumergí en un proyecto personal para distraerme y mantener la mente ocupada. A medida que el día avanzaba, la ansiedad se transformaba en una especie de calma resignada, y nos preparábamos para aceptar lo que el futuro pudiera traer. El lunes por la tarde, después de un día ajetreado, nuestros padres nos pidieron hablar en privado. La conversación que siguió fue tensa, pero constructiva. Mi madre, con un tono más suave, comenzó. Hablamos mucho después de la cena de ayer. Agradecemos que hayan sido tan sinceros con nosotros. Aunque es una situación difícil, queremos entender mejor sus sentimientos y lo que esto significa para ustedes. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Mi padre, con una expresión más reservada, añadió. Es un desafío aceptar algo así, pero lo importante es que estamos dispuestos a escuchar y apoyarles en la medida de lo posible. Queremos que sepan que, aunque puede llevar tiempo, estamos aquí para ustedes. La conversación se centró en explorar nuestras motivaciones y la forma en que planeábamos manejar nuestra relación en el futuro. Discutimos las posibles repercusiones para la familia y cómo podríamos trabajar para mantener la armonía a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades inherentes, sentí una sensación de alivio al ver que nuestros padres estaban dispuestos a dialogar y buscar un entendimiento. La conversación, aunque no resolvió todos los problemas, abrió un espacio para el diálogo continuo y la posibilidad de encontrar un terreno común. El miércoles, la tensión en la casa había disminuido un poco. Nuestros padres seguían procesando la noticia, pero la disposición para hablar y entender era un buen comienzo. Emilio y yo, aunque seguíamos ansiosos, comenzábamos a sentir que estábamos avanzando hacia una resolución. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre los últimos días y la complejidad de nuestra situación. Aunque la incertidumbre seguía presente, había algo reconfortante en el hecho de que nuestros padres estaban dispuestos a enfrentarlo con nosotros. La conversación que habíamos tenido era solo el principio, pero al menos habíamos dado un paso importante hacia la aceptación y la comprensión. Mientras cerraba los ojos, me preguntaba cómo sería el futuro. Aunque las respuestas no estaban claras, el camino hacia la resolución estaba comenzando a despejarse, y sabía que enfrentarlo juntos nos daba la fuerza necesaria para afrontar lo que viniera. La semana siguiente trajo consigo una mezcla de emociones. La conversación con nuestros padres había sido un primer paso crucial, pero ahora enfrentábamos el reto de adaptar nuestras vidas a la nueva realidad. El equilibrio entre nuestras responsabilidades diarias y la situación emocional era delicado. Emilio y yo decidimos que lo mejor era seguir adelante con nuestras rutinas mientras manteníamos abiertas las líneas de comunicación con nuestros padres. Aunque la tensión en la casa era palpable, intentamos crear un ambiente de normalidad para no agravar la situación. Un día, mientras caminábamos juntos hacia la universidad, Emilio me miró con una expresión decidida. ¿Cómo te sientes con todo esto ahora?, preguntó con suavidad, su voz cargada de preocupación y esperanza. Un poco abrumada, respondí, pero también aliviada de que estemos dando pasos para resolver esto. Siento que, aunque el camino es incierto, al menos estamos enfrentándolo juntos. Lo estamos, dijo Emilio con una sonrisa ligera.
Y aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, creo que lo más importante es que tenemos el apoyo mutuo. Eso nos da fuerza para enfrentar cualquier cosa. Esa conversación me recordó la importancia de nuestra relación y el compromiso que habíamos hecho el uno con el otro. A pesar de las dificultades, la conexión que compartíamos seguía siendo un refugio en medio del caos. Esa noche, después de un día ajetreado, nos reunimos con nuestros padres para una cena en familia. Aunque el ambiente seguía siendo tenso, había un esfuerzo consciente por parte de todos para mantener una atmósfera de apertura y comprensión. Conversaciones sobre temas neutrales ayudaron a suavizar la tensión y ofrecieron un respiro a todos. A medida que la noche avanzaba, mi madre tomó la iniciativa de plantear una pregunta importante. ¿Qué piensan hacer ahora para seguir adelante?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Emilio tomó un respiro profundo antes de responder. Queremos que sepan que estamos comprometidos a manejar esto con madurez y respeto. Aceptamos que es un proceso que llevará tiempo, y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para mantener la armonía en la familia. Mis padres asintieron, mostrando signos de aceptación y un deseo genuino de entender nuestra perspectiva. La conversación, aunque aún cargada de emociones, había tomado un giro constructivo. Habíamos dado un paso hacia la reconciliación, y aunque el camino seguía siendo incierto, había una sensación de esperanza en el aire. Mientras la cena continuaba, los momentos de risa y conversación nos recordaban que, a pesar de las dificultades, la familia seguía siendo un pilar importante en nuestras vidas. El futuro era incierto, pero con el apoyo y la comprensión de nuestros padres, sentíamos que estábamos construyendo una base sólida para enfrentar lo que viniera. A medida que la noche llegaba a su fin, me retiré a mi habitación con una sensación de determinación. Aunque el camino hacia la aceptación completa aún estaba por recorrer, había encontrado en nuestros padres un indicio de esperanza. El tiempo y la paciencia serían nuestros aliados, y la fortaleza de nuestra relación seguiría guiándonos hacia adelante. El futuro seguía siendo una incógnita, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y la convicción de que, juntos, podríamos superar los desafíos que nos esperaban. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de incertidumbre y esperanza. La tensión familiar seguía presente, pero la apertura en la comunicación había creado un terreno más firme sobre el cual podíamos construir. Emilio y yo decidimos aprovechar esta oportunidad para fortalecer nuestra relación y demostrar que estábamos comprometidos a enfrentar los desafíos con madurez. Un sábado por la tarde, decidimos hacer algo especial para aliviar el estrés que habíamos estado experimentando. Fuimos a un pequeño café local que solíamos visitar antes de que nuestra vida se complicara. Allí, entre conversaciones ligeras y sonrisas, encontramos un rincón de tranquilidad que nos permitió disfrutar de un momento de normalidad. Emilio miró alrededor y comentó: recuerdo estos momentos como un refugio en medio de todo el caos. A veces, lo más simple puede ser lo más reconfortante. Sonreí al escucharlo, sintiendo una oleada de gratitud por la estabilidad que encontrábamos en nuestra relación. Sí, es bueno tener espacios donde podamos desconectar de todo y simplemente disfrutar el presente. Durante esa tarde, compartimos sueños y aspiraciones, hablando sobre lo que nos gustaría lograr en el futuro. A pesar de los desafíos que habíamos enfrentado, había una sensación de esperanza en el aire. El café y la conversación se convirtieron en símbolos de nuestra capacidad para encontrar alegría y fortaleza en medio de la adversidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Emilio me tomó de la mano y dijo: lo que hemos pasado ha sido difícil, pero también ha demostrado lo fuerte que somos juntos. Estoy convencido de que podemos superar esto y encontrar un equilibrio que funcione para todos. Asentí, sintiendo una profunda conexión con sus palabras. Sí, sé que el camino no será fácil, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Lo que compartimos es demasiado valioso para no luchar por ello. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa, un sentimiento de paz nos envolvía. Aunque el futuro seguía siendo incierto, el entendimiento mutuo y el apoyo de nuestros seres queridos habían creado un espacio donde podíamos enfrentar los desafíos con una renovada confianza. Sabíamos que aún quedaban muchas conversaciones por tener y ajustes que hacer, pero el compromiso y la sinceridad que compartíamos nos daban la fuerza para seguir adelante.
A pesar de las dificultades, estábamos decididos a construir un futuro juntos, uno basado en el amor, el respeto y la comprensión. Con el paso de los días, la normalidad comenzaba a asentarse nuevamente en nuestras vidas. La aceptación y el apoyo de nuestra familia nos habían dado un nuevo comienzo, y estábamos listos para enfrentar cualquier obstáculo con la certeza de que, juntos, podíamos superar cualquier adversidad. La historia de Emilio y yo no era solo una de amor y desafío, sino también de crecimiento y adaptación. A medida que avanzábamos hacia el futuro, teníamos la firme convicción de que, con paciencia y esfuerzo, podríamos encontrar un equilibrio que nos permitiera construir una vida juntos, plena y significativa. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, nos abrazamos con la certeza de que, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre, teníamos el uno al otro para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El futuro era una página en blanco, y estábamos listos para escribir nuestra propia historia, juntos.